Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión Junior. En este vídeo voy a reaccionar a una de las favoritas para ganar Eurovisión Junior 2024. Este año, como voy muy tarde, he escuchado el recap y las tres canciones que más me llamaban la atención eran Portugal, España y Ucrania. Y ahora voy a escuchar a Portugal, que aparte de ser una de las canciones que más me llamó la atención en el recap, también he visto que es una de las favoritas, por no decir la favorita, a ganar. Su representante es Victoria Nicole, que se convirtió en la representante tras ganar la última edición de La Voz Kids de Portugal, lo que esto ya me dice que por lo menos un buen directo tiene que tener. Pero antes de escuchar su canción, resumen de Portugal en Eurovisión Junior. Solo han participado en 8 ocasiones, pero sus resultados no han sido muy buenos. Su mejor posición es el 8º lugar que consiguieron, y encima de forma sorpresa, que no se esperaba que quedase tan bien, en el año 2022 Erevan con la canción Años 70. ¿Conseguirá superar esta mala racha Portugal y cumplir los pronósticos y no solo conseguir su mejor posición en Eurovisión Junior, sino ganar? Vamos a verlo ya. Portugal, Eurovisión Junior 2024, Victoria Nicole nos canta Esperanza. 3, 2, 1, play. Twin. Victoria Nicole, Esperanza. Necesito esperanza. Uy, empieza en español. ¡Ah, en español! ¿Qué voz? Vale, tengo que parar. Primero está empezando a cantar en español, cosa que me encanta porque he leído que ella es venezolana y luego se fue a Portugal. Entonces está cantando, digamos, en sus dos idiomas, en el nativo y en el idioma adoptivo, porque ahora vive allí. Bueno, intuyo que luego cantará en Portugal, por eso lo digo, los dos idiomas. Después, la voz. Primero, la entonación. Tenía colocada la voz en un lugar, que fíjate que sabemos que habla español porque nació en Venezuela, y parecía que tenía una dicción como extranjera, y eso es por la colocación de la voz. Y creo que ha empezado con una voz aireada en la parte de voz de pecho, pero muy arriba, ya al final de la voz de pecho, y luego ha hecho un cambio increíble, muy difícil de hacer, a voz de cabeza. Incluso en una voz muy fina y voz de cabeza ha hecho unos pequeños melismas en la palabra mejor y sueños. Es que ya simplemente con esto, y se nota que la voz está contenida, ya hay una gran voz. Se nota muchísimo en el inicio, y eso que está ahora con la voz fina. Preciosa la voz de cabeza. El melisma con un poco de vibrato. Que un día me apaña, se la ha pronunciado un poco raro, ¿ves? Es que pronuncia como extranjera por... Perdón, tengo que parar. Es que pronuncia como extranjera porque está engolando la voz. Y aparte de engolar la voz, hace que la tenga la garganta más cerrada y por eso la dicción es más complicada de hacer. Entonces parece que le cuesta pronunciarlo y parece que no sabe el idioma, pero en verdad lo sabe. Y es por la dicción, por cómo tiene colocada la voz, que le da un toque bastante más maduro a su voz de niña, esa colocación. Y aparte que también hace un poco de apoyo en la nariz. Entonces todo ese conjunto le da ese sonido a su voz que me recuerda un ligero toque a Cristina Aguilera. Un pequeño ligero toque. Seguimos, porque la voz es bastante interesante y todavía no la ha sacado porque es que está conteniendo mucho la voz. Y eso ya significa que tiene control vocal, se nota que hay técnica en la voz. Entonces hay una voz muy potente que todavía no ha salido, pero ya por todo esto se sabe que está. Y esto ya sabes lo que significa, que entonces este tipo de voz en los jurados puede ser muy premiada, sobre todo si les gusta la canción. Porque si les gusta la canción y encima tenemos una gran voz con técnica vocal y que está demostrando un montón de técnicas y cosas complicadas, es que ya barra libre en los jurados de puntuación. O sea, vamos a ver cómo sigue la canción. Madre mía, qué voz tiene. Porque encima es una voz trabajada ya con técnica, no que tiene una gran voz y está aprendiendo a cantar, es que ya tiene técnica.
Cree, es mi sueño, déjenlo ser. A ver, es que claro, a mí lo que me fascina es su voz. Es cierto que la melodía de la canción no me parece que tiene una melodía que es una balada pop pegadiza o radiable. Sí, es la típica balada emocional para lucirte vocalmente y lucirte emocionalmente, para que esté la luz apagada, ella sola en el escenario y se luzca y todo el mundo diga wow, qué talento tienes. Por lo tanto, lo fundamental va a ser en directo y la capacidad emocional que tenga ella en transmitir, porque si tiene una gran voz y es fría, pierde el encanto. Entonces, realmente, la baza, bueno, no es que la baza, es que realmente si arrasa completamente en jurados, se va a ver en directo si hace una actuación preciosa y emociona. Y si hace eso, también conquista al público. Pero por otra parte no es una canción que a lo mejor tú estás viendo Eurovisión Junior, la escuchas y dices, me encanta, lo que te encanta es su voz. Entonces vamos a ver cómo continúa, porque si es así, a lo mejor en el televoto se puede decantar por una canción más pegadiza, a no ser que la actuación sea impresionante. Entonces se lo juega todo a su voz y que la actuación sea impresionante y supere a todos los rivales, incluyendo canciones que sean a primera escuchas más pegadizas y que gusten más que esta canción. Mira la escala descendente que ha hecho y además luego con el piano. Es que es todo luciéndose vocalmente. Todo jurado. Vale, ¿qué cambio? Vale, esto me ha encantado, porque justo que acabo de decir que no es una canción que melódicamente enganche, entonces otras canciones más pegadizas la podrían sobrepasar. Este cambio de ritmo me fascina, porque entonces al resto de personas que le estaba pasando como a mí, que le impresionaba a ella, pero la canción no le terminaba de gustar, ahora nos puede conquistar. Muy guay este cambio y espero que me siga gustando hasta el final y solucione ese problema. Que encima, este cambio donde ha entrado la orquesta, ella estaba cantando con una voz que podemos decir que era una voz hablada, no un fraseo porque lo hace bastante potente, pero con una voz hablada, o sea, es decir, mostrando aún más distintas formas de cantar y más dominio vocal. ¿Ves? Es una voz potente, pero es como hablada, que no está hablada. Me encanta, porque esto le ayuda a ella ahora a ser más expresiva. Se le está poniendo una cara de ganadora. Vale, antes de... va a subir la voz. Con este cambio se le está poniendo una cara de ganadora, porque al principio, balada, era muy bonito, muy dominio vocal, pero es que ahora hay una soltura, ya no solo va a haber una soltura vocal, que encima ella ya se está poniendo en modo como musical, modo teatro, y va a empezar a sacar el vozarrón, sino que ahora puede levantarse el piano y recorrer el escenario y hacer una actuación más dinámica, y ella recorrer el escenario con seguridad en una forma interpretativa, porque al final está cantando lo que ella quiere ser y ese sueño que tiene. Entonces le permite perfectamente cantar con fuerza e interpretar con fuerza y hacer una actuación bastante dinámica y no aburrida, como puede pasar con una balada, porque ahora puede recorrer todo el escenario apoyándose en la música de una forma enérgica. Y me está molando mucho el cambio, porque creo que ahora nos vamos a ir a una balada orquestal con un vozarrón de diva que creo que vamos a flipar. De hecho, ya está engolando la voz un poquito Cristina Aguilera. ¡Vamos! Sí, es muy Cristina Aguilera, la colocación. A ver, quizás el problema que tengo es que no soy muy fan del estribillo. El estribillo no me parece pegadizo y no me parece como que me incite a cantarlo. Entonces, simplemente, es que me impresiona ella. Entonces, aunque me ha gustado mucho el cambio en las estrofas, la balada, la melodía
sigo pensando que tiene ese mismo problema, que le falta melódicamente un toque más recordable, y eso es un poco lo que me falta. No sé, tengo que terminar de escuchar la canción entera y de escuchar el resto para decir, pero como que la veo de las canciones con uno de los niveles más altos, pero es como roza el ganador, y no porque melódicamente me falta algo que me enganche, ¿sabes? Porque no puede llevar todo el peso ella, la canción también tiene que tener algo que me guste. Voy a continuar. Es mi sueño dejarse. Venga, a ver, quiero un gran final. Queremos concretizar un sonho. Es que la voz es increíble, va a destacar mucho. Mesmo que sejam noites sem sono, confia Me gusta el piano ahora. en mí. Si tienes un sueño, dale tiempo y Dale. verás. Dios, sabía que iba a venir un final de diva, pero no me esperaba esto. Venga, vamos. Ahí el registro de silbido. Ahora voy a decir una cosa. Lo que siento es que es una grandísima voz, que la canción está perfectamente construida para mostrar el rango vocal que tiene ella y para que ella emocionalmente conecte con la letra y haga una buena actuación en directo, pero que es una canción que tú escuchas a lo mejor para disfrutar de su voz, no quizás tanto para emocionarte o para escucharla porque es pegadiza. Y ese es el pequeño pero que le veo, y con ese pequeño pero, claro, en los jurados va a arrasar. Tengo que escucharlas todas para decir, o simplemente nos quedamos en que va a arrasar, top 3 o gana, o entre los 3 primeros clarísimamente, pero en el televoto quizás a lo mejor una canción más pegadiza y divertida la puedes superar. No sé, es la sensación que me ha dejado a primera escucha. Vamos con la traducción de la letra, que aunque la canción esté cantada en portugués y en español y he entendido prácticamente todo, seguramente algún detalle se me ha escapado, así que vamos a traducirla para analizarla perfectamente. Esperanza. Necesito esperanza por un día mejor, una vida mejor, por todos mis sueños. Cada día otra montaña que mi alma enfrenta. Madre mía, es una letra muy dura para ser una niña. Es muy curioso que normalmente en series de televisión infantiles, cuando es una serie que va sobre conseguir un sueño de un niño que quiere ser artista, siempre tienen este tipo de letras de todos los obstáculos que tienen que enfrentar y la dificultad que tiene el camino hasta llegar a ese objetivo. Pero al final, realmente lo importante y el aprendizaje, lo que tienen que saber, que al final lo importante es que seas feliz. Porque si tu objetivo es ser número 1, si nunca llegas a ser número 1, nunca vas a ser feliz y no vas a disfrutar de ser el número 2 o estar entre los 10 mejores. Entonces, imagino yo que esa será la moraleja de la canción. Cada día otra montaña que mi alma enfrenta, sin pensar en el mañana. Cada día es un logro que al final del día llena mi corazón. Mira, esa frase me ha gustado más y ya va un poco encaminándose a lo de la felicidad. Al final, cada día haciendo lo que te gusta, aunque no estés en el nivel que quieras estar, es felicidad. Yo creo en mi sueño y lucharé para un día hacerlo realidad. Ahí estamos, la positividad. Mi corazón cree, es mi sueño, déjenlo ser. Me gusta mucho esta parte porque normalmente a las personas que quieren ser artistas, normalmente mucha gente, amigos o familiares, intentando dar un buen consejo, aconsejan, ay, es que eso no es un trabajo de verdad, ay, es que eso es muy difícil. Al final una persona que quiere ser artista ya sabe que es difícil, ya sabe que un trabajo no es estable, entonces realmente lo que necesitan es apoyo. Por eso esa frase de mi corazón cree, es mi sueño, déjenlo ser. Al final tú sabes que es difícil, pero lo que necesitas es apoyo, no que encima te recuerden que es difícil y te destruyan más. Seguimos. Varias puertas cerradas cuando intento entrar. Casi nadie confiaba en mí, pero yo sí. Dicen que la vida a veces no es como la quieres,
Lo aprendí y ni siquiera fue de otros. Fue conmigo misma, con mis sueños y ambiciones. Y uno de esos sueños es llegar a los corazones. ¡Oh! Me encanta esta frase. Porque mucha gente tiende a confundirse que alguien quiere ser cantante. Ah, es que quiere ser famoso. No. Quieres cantar, quieres ser cantante. La fama va implícita o no dentro de ser cantante. Entonces, por eso me ha gustado esta frase de quiero llegar a los corazones, porque en verdad lo que quiere es cantar, quiere mostrar su voz, quiere emocionar a la gente con su voz, que la gente flipe con su voz. Porque la música no es solo canciones, es mi historia que canto con mucho amor. Siempre habrá murallas, pero si tienes esperanza las superarás, porque al final necesito esperanza por un día mejor, una vida mejor, por todos mis sueños. Repite el estribillo y por último, si queremos hacer un sueño realidad, tenemos que luchar por ello. Incluso si hay noches en vela, confía en ti. Si tienes un sueño, dale tiempo y verás. Lucha por él, sueña por él, tienes que crecer, solo lucha y lucha por él. Por eso esta parte final de la canción también es donde crece vocalmente, incrementa la voz y hace esos agudos imposible, porque es la parte donde ya está diciendo confía en ti y lucha. Entonces es la parte donde sacas la garra y dices que nada te va a rendir. Entonces también vamos viendo cómo va cambiando el ritmo a medida que va avanzando la letra, porque por ejemplo, después del primer estribillo en la estrofa, que es cuando entra el ritmo y ese fraseo que he dicho, claro, lo que está cantando es lo de varias puertas cerradas, cuando intento entrar nadie confiaba en mí, por eso ese cambio de ritmo, porque ya la letra se pone más seria y está como reivindicando, que al final es lo que he sentido. Yo he dicho, está como reivindicando, puede interpretar, se está poniendo, sacando más presencia, más confianza, más dura. Y va justo con la letra, la música va acorde a la letra y también la forma de cantar y cómo va sacando la potencia va acorde con la letra y no solo simplemente por lucirse. ¿Ves? Esto es lo importante, traducir las letras, luego te vas dando cuenta de cómo va cambiando la forma de cantar porque le están dando significado a lo que cantan. Y ya acaba con el solo lucha, lucha por él, necesito esperanza. Bien, una vez escuchada la canción varias veces, esta es mi opinión. Es una balada de carga emocional. Y de carga emocional porque al final la letra, aunque está hablando de conseguir sus sueños, tiene una parte de la letra es bastante general, que mucha gente puede sentirse identificada en los problemas que ellos tengan en su vida. En la parte que justo es el estribillo que dice tengo que tener esperanza por un día mejor, una vida mejor. Entonces eso le da una carga emocional a la canción que creo que es el factor determinante que le puede hacer ganar o no. Porque como al final la canción, tal y como la han compuesto, ella demuestra todo su rango vocal durante toda la canción y lo está utilizando de una forma inteligente, como he explicado con la letra, primero con una voz más fina al inicio, más sentimental, y luego empezar a sacar la potencia en la parte, digamos, donde va recriminando ese me han cerrado muchas puertas, me siento sola, necesito apoyo, etcétera. Va sacando la potencia hasta el final donde llega ese clímax y ese final de diva que va a dejar boquiabierto a todo el mundo por la voz que tiene una niña tan pequeña, con esas notas que alcanza a nivel de registro de silbido, es decir, whistle note, es decir, el whistle register, que al final es ese registro que hizo famoso Mariah Carey o, por ejemplo, actualmente Ariana Grande, por nombrar cantantes. Por esa gran capacidad vocal va a tener una ventaja en los jurados y además que es una canción emocional. Entonces lo que deben hacer en la puesta en escena es intensificar la emoción. Por ejemplo, en el videoclip hemos visto unas telas. Pueden proyectar las telas imágenes de oscuridad, de cómo está sola y de repente una celebración, manos que la ayudan, imágenes de celebración, de apoyo, de ayuda. Necesita el factor emocional, porque yo siempre pienso que en un concurso la emoción puede, ante un hit, ante un espectáculo, pero para eso se necesita una emoción. Por poner un ejemplo, otro ejemplo, España 2019, Eurovisión Junior, nuestro regreso con Melanie, la canción Marte, que era una canción dedicada al medio ambiente. Es muy parecida, porque era una balada, quizás no tan emocional, quizás no tan pegadiza a primera escucha, pero con un final apoteósico. La diferencia es que Victoria hace notas del registro de silbido y Melanie se iba más al registro lírico, pero al final eran notas imposibles, muy impresionantes y muy difíciles. Y finalmente quedó tercera en los jurados y segunda en el televoto. Entonces veo que es una propuesta similar y el factor determinante para poder superar
a un hit o a un espectáculo, porque todavía no he escuchado todas las canciones y no sé los rivales, solo he escuchado el recap, pero me fijo ahora en España y Ucrania. Entonces, son canciones a priori más pegadizas que esta canción y pueden hacer un espectáculo que pueda gustar más y cierto sector del público votarles un poco más en el televoto. Entonces realmente su ventaja es, 1, los jurados y hacer una actuación que deja a todo el mundo boquiabierto para sacar la mayor ventaja posible, y transmitir y mostrar una gran capacidad emocional para conquistar al televoto. Si es así y hace una actuación emocional, probablemente sería la gran rival. Todavía tengo que escuchar todas las canciones, así que mi top ya diré realmente si la veo como ganadora, como gran rival, pero de momento la veo como gran rival por eso, porque si junta la emoción más todo el lucimiento vocal, es que puede sacar una ventaja en los jurados, y encima también es una de las favoritas en el televoto que lo puede tener hecho, pero hasta que no escucho todas las canciones no puedo decir. Entonces a priori la veo como rival, pero sí que es cierto que tiene ese hándicap que la canción, la melodía no es tan pegadiza a primera escucha, y otras canciones que a priori vocalmente no son tan apoteósicas, si por lo pegadizas que son y lo divertida que puede ser la puesta en escena, y me estoy refiriendo a Ucrania y a España, pueden ganarla en el televoto. Y si al final sus puestas en escena son tan guays, a lo mejor no les saca tanta ventaja Portugal en los jurados. Y bueno, por eso cuando escuche todas las canciones lo sabré. En definitiva lo que quiero decir es eso, que la veo gran rival, pero que eso no significa que lo tiene todo hecho, porque sí, en el televoto quizás no puede ganarlo si hay una canción más pegadiza y con una buena actuación en directo. Al final ese es el resumen que quería decir. Decidme en comentarios qué opináis de Portugal. Si es vuestra favorita, decidme el motivo, porque vosotros ya habréis escuchado todas las canciones, así que ir avanzándome el por qué creéis que puede ganar. Y nos vemos en las siguientes reacciones. ¡Chao!